Hola y bienvenidos arquitectos del Premio Pritzker, Innovación y Legado, un podcast donde exploramos a los grandes visionarios de la arquitectura contemporánea. Hoy nos enfocamos en tres ganadores del premio más prestigioso en arquitectura, Tom Mine, Peter Zumthor y Paulo Méndez da Rocha, quienes a través de sus obras han transformado el panorama arquitectónico global. Primero empezamos con el arquitecto Tom Mine, que ganó el premio Pritzker en 2005. Es famoso por su estilo provocador y radical. Él fundó Morphosis y su trabajo siempre busca romper con todas las normas. Un ejemplo clave es el edificio de Caltrans en Los Ángeles, donde combina lo urbano, lo sostenible y la tecnología. Es como si sus edificios fueran máquinas que interactúan con el entorno, usando formas angulares y materiales industriales. Magne siempre está pensando en cómo será la arquitectura del futuro, y su enfoque crítico nos hace replantear lo que un edificio puede ser. Bueno, yo continuaré con Peter Zumthor. Él fue un maestro del minimalismo y ganador del Pritzker en 2009. Nos recuerda que la arquitectura es una experiencia sensorial. Su enfoque en materiales naturales y profunda conexión con el entorno lo han convertido en un referente. Obras como las termas de Vals en Suiza revelan su habilidad para crear atmósferas únicas, dando donde la luz y los materiales evocan una sensación de calma y trascendencia. Paulo Mendes da Rocha, ganador del premio Pritzker en 2006, un arquitecto de origen brasileño, conocido por su enfoque brutalista, el cual combinó lo monumental del concreto con un profundo compromiso social y personal. Para el arquitecto Mendes, la arquitectura es una herramienta, el cual esta mejora la vida de las personas. Su obra, el Museo Brasileño de Escultura en Sao Paulo, es un ejemplo perfecto de cómo se funciona o se enlazan tres aspectos muy importantes: funcionalidad, cultura y estética, en espacios abiertos y accesibles. También recibió premios como lo era el León de Oro de la Bienal de Venecia, el Premio Imperial de Japón y la Medalla de Oro del Riva. Es importante hacernos diferentes preguntas, pero en esta ocasión empezaremos con una muy importante. ¿Qué es lo que hace relevante el estudio del arquitecto? Diferencias, aspectos interesantes y apariencia única. Kimberly, me gustaría que nos comentaras un poco sobre el arquitecto Tom Mine. Bueno, Tom Mine es un arquitecto súper interesante porque él rompe con todo lo convencional. Él no sigue las reglas tradicionales, sino que intenta buscar constantemente innovar, haciendo edificios que parecen más esculturas que simples estructuras funcionales, ¿verdad? Entonces, además de eso, usa tecnología avanzada como modelado digital, lo que permite crear formas y diseños únicos que no verías en otros proyectos. También su enfoque no solo es estético, también integra sostenibilidad y siempre está pensando en cómo su arquitectura impacta al entorno y también a las personas que lo usan y que lo rodean. Lo genial es que sus edificios no solo se ven bien, sino que te invitan a interactuar con ellos de formas muy inesperadas. Él fundó eh, el estudio llamado Morphosis, como ya lo había mencionado antes, donde trabajan en proyectos experimentales y empujan los límites de lo que es la arquitectura. Bueno, continuando con Peter Zumthor, yo diría que algo que lo hace relevante es su búsqueda del diseño con una profunda sensibilidad hacia el entorno en el que se inserta cada proyecto. Sus obras están íntimamente conectadas con el paisaje, el clima y la historia local, lo que les otorga una cualidad única que dialoga con su contexto de manera armónica y respetuosa. Sus obras no solo aprecian el sentido de la vista y de la vida, ya que al cerrar tus ojos y dejar a tus demás sentidos actuar, podrás vivir un viaje de sensaciones diversas y emociones nuevas. Suntour busca que sus edificios sean más que meros espacios funcionales, quieren que genere una conexión emocional y espiritual con quienes los habitan. Este enfoque lo diferencia radicalmente de las corrientes más comerciales de la arquitectura, ya que su objetivo es crear lugares que inspiran calma, contemplación y reflexión. Concluyendo, puedo decir que Peter Zumthor decía que la arquitectura es una experiencia física. Se tiene que preguntar cómo se siente, cómo es que se ve. No se trata de ser un brillante intelectual. La arquitectura no trata con cosas abstractas como la filosofía. Saber lo que se está haciendo es importante, pero no comienza allí. Empieza con las emociones.
Aspectos importantes del arquitecto Paulo Méndez da Rocha. Uso innovador de materiales y estructura. El arquitecto fue conocido por su innovador uso del concreto armado, el cual no solo lo usaba como un material de construcción, sino como un medio para crear estructuras audaces y esculturales, una perfecta integración con el entorno. Consideraba profundamente el contexto y el entorno natural de sus proyectos. Sus obras no solo buscan dominar el paisaje, sino que éste debe integrarse de manera correcta, reflejando su respeto por la naturaleza y el ambiente. Un compromiso con la arquitectura social. Se destaca por su enfoque en la arquitectura como una herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas que van a usar estos edificios. Bueno, debo decir que todos sus enfoques han sido bastante interesantes, pero si me permiten, me gustaría hacerles una pregunta. Kim, ¿qué podemos aprender sobre Tom Maynard? Me refiero a las formas que él abordó su arquitectura, su metodología, el tipo de proyectos que él desarrolló y qué es lo más importante que tiene él y cómo se expresó con ellos. Ok, Dixie. Bueno, aquí tenemos como diferentes características o aspectos donde podemos presentar y entender de cómo podemos aprender de ellos. El primer aspecto tenemos que él rompe con las normas. May nos enseña que la arquitectura no siempre tiene que seguir las reglas tradicionales. Está bien ser provocador y desafiar lo convencional. La segunda característica está la interacción con el entorno. Sus edificios están diseñados para poder interactuar con su contexto urbano, social, lo que nos recuerda que la arquitectura debe dialogar con el lugar donde está, ¿verdad? Y tercero, usa su tecnología muy avanzada en sus edificios. Él nos muestra que la innovación tecnológica puede abrir nuevas posibilidades y formas en la arquitectura. Su enfoque es muy experimental y adaptable, lo que nos enseña que el proceso del diseño puede ser creativo y no siempre lineal, ¿verdad? Bueno, me gustó mucho tu respuesta. Ahora sí me lo permiten, quiero decir qué es lo que hacía especial a Peter Zumthor, ya que lo que lo hacía especial era que él enfatizaba siempre la conexión entre la arquitectura y su entorno. Genius Loci. Cada uno de sus proyectos está íntimamente ligado al lugar en el que se inserta, lo que incluye el clima, la topografía, el paisaje y la historia cultural. Él muestra cómo la arquitectura debe responder a las características únicas del sitio para crear espacios auténticos. Aprendemos de él que el contexto es clave y que una obra no debe imponerse al lugar, sino integrarse y respetarlo. Peter Zumthor además enseña que la paciencia y la reflexión en el proceso, ya que a diferencia del ritmo acelerado que predomina en la construcción contemporánea, Zumthor valora un proceso de diseño lento y profundamente reflexivo. Él demuestra que la arquitectura de calidad requiere tiempo, meditación y pruebas constantes. Esta metodología nos recuerda a la importancia de la dedicación y el perfeccionismo de cada etapa de diseño sin precipitarse. Ahora, pues me gustaría si Carlos puede darme su opinión en este tema. Muy bien, compañera. Es muy importante conocer cómo el arquitecto Paulo Méndez abordó la arquitectura. Él considera la arquitectura como una disciplina social, el cual nos enseña que la arquitectura debe tener un impacto positivo en la sociedad. Sus proyectos se enfocan en mejorar la calidad de vida urbana y en realizar los espacios públicos, promoviendo dos aspectos muy importantes, la accesibilidad y la inclusión social. Una innovación sin perder la humanidad. El arquitecto Méndez nos muestra que es posible ser innovador en la forma y en el uso de nuevos materiales, pero sin perder la conexión humana. Su arquitectura es audaz y moderna, pero siempre considera la experiencia del usuario, buscando crear espacios que sean tanto emocionalmente impactantes como funcionales. Un abordaje arquitectónico, una integración perfecta con el contexto. El arquitecto siempre trató de responder al contexto geográfico, climático, cultural, social de sus proyectos. Creía que la arquitectura debía dialogar con su entorno. Fue un punto bastante increíble e interesante, así que con esto concluimos esta pregunta. Como ustedes saben, existen diferentes enfoques para poder apreciar la arquitectura. Entonces, quiero hacerles la pregunta de cuáles son los modos más comunes de analizar o ver una obra arquitectónica. Y entonces empezaré yo explicando de cómo Tom Maynard ve la arquitectura.
El primero le gusta innovar y desafiar lo que ya está establecido. Como segundo, sus edificios siempre se interactúan con todo el entorno. No solo son estructuras aisladas, sino que también responden al espacio y la sociedad que los rodea. También permite crear formas y estructuras muy únicas. Y finalmente, su enfoque es muy experimental y flexible. Entonces, quiero saber, Dixie, cuáles son los modos de ver la arquitectura para Peter Zumthor. Bueno, compañera, para Peter Zumthor, producir arquitectura se basa en lograr un objetivo, utilizando conocimientos de su formación personal, tales como las leyes propias de las cosas, generando una esencia mediante la apropiación de cada sustancia utilizada, aplicándola en el lugar y función correcta, logrando un objetivo concreto y funcional sin necesidad de añadir elementos artificiales. Ok, me gusta que él utiliza sus conocimientos de formación personal, ¿verdad? Pero también quisiera saber cuáles son los modos de ver la arquitectura del arquitecto Mendes. Bueno, proseguimos con el tema muy interesante. Para el arquitecto Mendes, la arquitectura se considera apegada en su visión de ver el papel social de la arquitectura. Él veía la arquitectura no solo como el arte de construir edificaciones, sino como una herramienta positiva para mejorar la vida de las personas. A pesar que sus obras fueron innovadoras, nunca perdió la perspectiva del respeto por la tradición y la historia de la arquitectura brasileña. Bueno, hasta el momento puedo decir que todas las respuestas que ustedes han dado han sido bastante interesantes, pero me gustaría hacerles otra pregunta. Me gustaría saber un poco sobre las obras realizadas de cada arquitecto, su nombre, la importancia, el año y cuál ha sido la interacción que ha tenido con cada uno de sus usuarios. Me gustaría que Kim comenzara con Tom Main. Ok, primero voy a explicarle dos edificios, ¿verdad? El primero es el edificio de Caltrans. Este está ubicado en Los Ángeles y fue terminado en el año del 2004. Este es un gran ejemplo de cómo Tom Main combina la tecnología y la sostenibilidad. Está diseñado para ser eficiente energéticamente y tiene una fuerte interacción con su entorno. La estructura tiene un aspecto muy robusto con superficies metálicas y formas angulares. Un detalle de la fachada es su pantalla de aluminio perforado en la fachada sur, que no solo tiene una función estética, sino que también protección solar y control del calor. Como segundo obra, tenemos el Cooper Square, y este está en Nueva York. Este es un centro académico con un diseño súper innovador y sostenible. Lo interesante de este edificio es de que su fachada dinámica que permite la ventilación natural y lo muestra en cómo se puede integrar la sostenibilidad con un diseño moderno y vanguardista. Bueno, déjenme decir que eso fue bastante interesante, pero yo voy a continuar con Peter Zumthor. Primero que todo, tenemos que Peter Zumthor construyó las termas de Valls entre los años de 1993 y 1996. Estas incorporadas a un hotel ya existente desde 1970, el cual está ubicado en la loma de una pronunciada ladera del valle y sobre las únicas fuentes termales del cantón suizo de los girasoles, Graubünden. Su interacción es que es un espacio que acoge y abraza al usuario de un ambiente místico y espiritual, buscando que el receptor logre relajarse y llevarse por el ambiente que Zumthor buscó crear. Posterior a eso, tenemos el Museo de Columba. Este es un museo de arte sacro de la Arquidiócesis de Colonia, Alemania. Fue inaugurado el 14 de septiembre de 2007, ubicado en Colonia, una de las ciudades que se vio más afectada tras la Segunda Guerra Mundial. Este museo aloja antiguas e importantes colecciones de arte pertenecientes a la Arquidiócesis Católica. Su interacción tenemos que Peter Zumthor preservó e integró estas ruinas góticas destruidas en la Segunda Guerra Mundial en su diseño, lo que permite a los visitantes interactuar con la historia mientras recorren el museo. Esta interacción física con el pasado es clave para el entendimiento del espacio, ya que los visitantes pueden caminar a través de las ruinas, sintiendo una conexión directa con la historia del lugar.
con esto dicho, me gustaría saber qué es lo que tiene Carlos para decir. Bueno, el arquitecto Pablo Méndez de Rocha diseñó muchas obras, pero voy a mencionar dos muy significativas en su trayectoria. El Museo Brasileño de Escultura, el cual fue diseñado en el año 1987. Este se considera una de las obras más representativas para el arquitecto. La edificación fue desarrollada en la ciudad de Sao Paulo. Este museo es un ejemplo claro que muestra un enfoque brutalista, una interacción que invita al usuario a recrear la interacción directa y explorar tanto el exterior como el interior de la obra. Como segunda obra tengo la Capilla de San Pedro, la cual se encuentra ubicada en la localidad de Campos do Jordão. Su tipología principal era religiosa, pero actualmente este es un museo. Su fecha de construcción se llevó a cabo entre los años de 1987 y 1989, una interacción que consideraba que la capilla interactuara con los fieles y el entorno que los rodea. El diseño promovió una experiencia íntima y personal con el usuario. Bien, fue importante conocer las obras de los arquitectos, pero nos podemos hacer una última pregunta. ¿Cuáles han sido las influencias posteriores de estos arquitectos y cómo han impactado en la actualidad? Me gustaría que Kimberly nos comentara las influencias posteriores del arquitecto Tom Maynard. Tom Maynard ha sido influenciado por varias corrientes. Primero, el desconstructivismo, que se nota en sus diseños muy angulares y fragmentados. Luego está el brutalismo, con su uso de materiales crudos como el hormigón y el acero expuesto. La tecnología avanzada como el modelado 3D le ha permitido crear muchas formas innovadoras. También ha adoptado ideas del urbanismo crítico, pensando en cómo sus edificios se integran con la ciudad. Además se inspira en la teoría crítica y la filosofía, buscando cómo cuestionar lo establecido. Y finalmente, su enfoque en la sostenibilidad ha crecido, haciendo que sus obras sean más responsables con el medio ambiente. Muy bien, Kim. Me parece muy interesante, el cual toca un tema que en la actualidad es muy importante, como lo es la sostenibilidad. Dice que hace que sus obras sean más responsables con el medio ambiente. Pero, Dixie, ¿me puedes comentar cuáles son las influencias de tu arquitecto en nuestra actualidad? Bueno, para Peter Zumthor, tenemos diversos ejemplos de muchos arquitectos que fueron influenciados por él. En su caso tenemos a Caruso Saint-John. En sus proyectos se puede ver una clara influencia de Zumthor en la integración del contexto histórico y el uso honesto de los materiales. Después tenemos a David Chipperfield. Su enfoque en el minimalismo y la temporalidad, así como la sensibilidad hacia el lugar y el autor, están en consonancia con la filosofía de Zumthor. Como último, tenemos a John Pawson, conocido por su enfoque minimalista y su énfasis en la calma y el vacío. Ha sido influenciado por la búsqueda de simplicidad y claridad en la obra de Zumthor. Además, a pesar de que Zumthor no es necesariamente conocido por promover explícitamente la arquitectura sostenible en términos tecnológicos, su enfoque en el uso de materiales locales y naturales, junto con el respeto por el paisaje y el contexto, ha influido en las corrientes arquitectónicas sostenibles. La idea de una arquitectura que se adapte al clima, que utilice recursos locales y que sea duradera, resuena con los principios de sostenibilidad que son fundamentales en la arquitectura contemporánea. Muy bien, Dixie, me pareció muy interesante tu comentario, muy amplio, muy específico. Procedería a dar las influencias del arquitecto Pablo Méndez de Rocha. Fue un influyente tanto en la arquitectura brasileña como en la arquitectura global, vasta y profunda, reflejando su enfoque único hacia el diseño, la sostenibilidad y la interacción social con el entorno construido. El arquitecto Pablo Méndez es conocido por el uso del concreto expuesto y por llevar el estilo brutalista a un nuevo nivel en Brasil. Su enfoque reinterpretó los principios del brutalismo para adecuarlo a las condiciones tanto climáticas y culturales locales de la zona. Su preocupación por la interacción social y la conexión entre los edificios y su entorno urbano ha inspirado a muchos arquitectos a considerar tanto la integración del espacio público en el diseño arquitectónico como un eje de unión social. Bien, podemos concluir mencionando que estos tres arquitectos han dejado una marca indeleble en la arquitectura contemporánea.
cada uno con un enfoque único. Tom Main con un desafío constante a la norma, Peter Zumthor con la sensibilidad material y el arquitecto Paulo Méndez da Rocha con su conexión cultural y social. El premio Pritzker no solo celebra la creatividad de los arquitectos, sino la capacidad que tienen estos para cambiar la forma en que experimentamos los espacios. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión en Arquitectos del Premio Pritzker, Innovación y Legado. Nos reencontramos en el próximo episodio.